Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a conversar sobre las maternidades desde el feminismo y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila, bienvenido. Hola Magali, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de que nos acompañe de nueva cuenta en la mesa de perspectivas históricas la doctora Fátima Ester Mejía Martínez. Ella es promotora de derechos humanos, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y también directora de la Red de Académicas Feministas. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias. Y bueno, pues para iniciar la conversación del día de hoy, les invito, como ya es costumbre, a ver y escuchar la siguiente cápsula. Cuando se habla de maternidades y su relación con el feminismo, es necesario comprender que el movimiento de mujeres también ha transitado por diferentes posiciones en torno al tema de la maternidad. Fue en el feminismo de la segunda ola, a partir de la década de 1970, que se empezó a cuestionar el mito de la naturalización de la maternidad en un contexto donde las mujeres jóvenes veían otros ideales y expectativas para sus vidas antes que la maternidad. Durante siglos, o eras madre o no eras nada, escribió Esther Vivas. Lo que estas mujeres identificaron es que históricamente la maternidad había sido signo de control del cuerpo de las mujeres y el destino de sus vidas. La lucha por la despenalización del aborto y la popularización de diferentes métodos anticonceptivos son signo de ese cuestionamiento y cambio de paradigmas. En la actualidad, podemos encontrar diferentes corrientes del feminismo en torno a la maternidad. El día de hoy abordaremos aquellas posturas que apelan a resignificar la maternidad desde el feminismo como un pilar para la construcción de cultura de paz y como una tarea que puede y debe ser desarrollada en colectivo por hombres y mujeres desde la responsabilidad afectiva y de cuidados. Se proponen nuevas y diversas formas para la maternidad, entendiendo la diversidad de las experiencias de maternar. Y bien, regresamos, ya en un programa anterior conversamos con la doctora Fátima Ester Mejía Martínez en torno a la historia de la construcción, ¿no? De la idea de la maternidad y cómo ha sido ese proceso, ¿no? De construcción de un arquetipo, pero también su desmonte, ¿no? Y de eso vamos a hablar particularmente el día de hoy, pero me gustaría que hiciéramos como un pequeño resumen, si lo pudiéramos decir de esa manera, Fátima, respecto a qué es o cuál ha sido la concepción hegemónica que ha primado, ¿no? En torno a la maternidad en el tiempo y cómo todavía tenemos pues muchas reminiscencias de esa construcción. Bueno, sería que es un hecho social, no es un hecho natural. Las maternidades dependen de los contextos, de los procesos históricos en los que vivan las mujeres y sobre todo de esas experiencias vividas. No hay una universalidad de la maternidad y por supuesto hay que entender que las maternidades son individuales, pero también tienen repercusiones colectivas, por lo tanto por eso es un hecho social que tiene que ser atendido desde lo individual, pero también desde los lazos comunitarios en los que podamos ser corresponsables todas las personas. Fátima, desde el punto de vista del feminismo, ¿por qué fue tan importante en la segunda ola del feminismo el ver la maternidad desde otra perspectiva? ¿Por qué este rescate de la libertad del cuerpo, de esta libertad de elegir si quieres o no ser madre? ¿Por qué se volvió un tema central del feminismo de la segunda ola? Claro, bueno, aquí aparece el segundo sexo, ¿no? Tan importante para entender los derechos humanos de las mujeres y la libertad corporal de las mujeres.
Cuando se define que la maternidad es una cuestión evolutiva, es donde nuestra voluntad necesariamente necesita estar definida con el hecho de ser madre o no serlo. Aquí lo que observamos es la resignificación de nuestra soberanía corporal. Ya lo decía Federici cuando asume que hay que tomar los cuerpos, renombrarlo, y como el cuerpo es territorio político donde nosotras decidimos sobre él y cómo hacerlo. Bueno, aquí hay algunas críticas, sobre todo porque hablar sobre solo de voluntad no observa completamente las desigualdades que existen entre las mujeres, porque como dijimos, hay distintas maternidades, las mujeres somos diversas. Entonces al tener contextos distintos, pues evidentemente hay un sistema sexogenérico que nos determina cómo actuar y no podemos tomar decisiones. O sea, hablamos de libertad, pero no siempre se puede. Las mujeres no siempre podemos de la misma forma. Y aquí aparece algo que se llaman los malestares entre las mujeres, que viene con el misticismo de la feminidad, en donde se empieza a cuestionar, bueno, o sea, tenemos muchas facilidades que nos da el propio sistema, pero no es suficiente para nosotras. Por eso hay que entender que cuando las mujeres deciden hacerse madres, aprendes a ser madre con otras mujeres. ¿Qué es lo que estás viendo para reproducirlo? Porque se reproduce también las formas de maternidad y cuestionas lo que no gusta. Los feminismos es empezar a cuestionar, ya va avanzando con el tiempo, de por qué el cuerpo es tan importante. Nos han quitado, más bien nos han dado tanto control sobre nuestro cuerpo que es fundamental que lo retomemos, y decidir ser madre o no rompe esa idea. Fátima, ¿y cómo se relaciona esto que nos estás contando con la liberación sexual y con el uso de métodos anticonceptivos? Sí, las mujeres no solo somos sujetas de derechos, sujetas políticas, sino también somos sujetas de placer. Y el método anticonceptivo liberó a la mujer en muchas circunstancias, ¿no? Nos dio el decidir ser madres, el tener una vida sexual responsable, abierta, y vivirla como nos plazca, ¿no? Esto es fundamental para el desarrollo de nosotras como profesionistas en nuestra propia vida. Ahora, cuando llega el método anticonceptivo, pues nos da muchísima libertad, ¿no? Nosotros tenemos la facilidad de decidir en qué momento poder ser madres, pero viene un lado oscuro que tiene que ver con la parte en que los métodos anticonceptivos generan problemas en las mujeres. Así como nos da muchísima libertad, genera problemas físicos terribles. Dependiendo del tipo de método anticonceptivo, te genera una consecuencia que puede llevarte a, o sea, si querías retrasar la maternidad porque estás en tus estudios universitarios, o simplemente en este momento no quiero, y cuando quiero ya no puedo porque es tan invasivo el uso del método anticonceptivo, ya sea pastilla o inyectado o algún instrumento que esté dentro, es tan invasivo que es violento para nuestros cuerpos. Entonces también aquí hay una resignificación de, sí, nos dio libertad el método anticonceptivo, podemos gozar de nuestra sexualidad, pero ¿qué pasa después con esa consecuencia? También hay que asumir que la responsabilidad de tener hijos se nos da a las mujeres nada más. ¿Dónde está el de los hombres? Claro. ¿Dónde está también esa política pública que te diga, tú tienes que la vasectomía? Bueno, sí existen programas, lo dicen, pero bueno, también este sistema machista todo lo carga hacia las mujeres. Sí, porque no está arraigado, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Generalmente la mujer es la que se cuida, la mujer es la que prevé la parte de la natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nos siguen dando esa responsabilidad. Exacto. Cuando es cuestión de corresponsabilidad, y también tendría que participar en eso, ¿no? Pero la libertad del cuerpo implica también responsabilidad, y asumir que los hombres en esto también tienen que participar. Y pensaba, un poco saliendo y no del tema, es que también como el cuerpo y todo lo relacionado con la maternidad también es usado por el Estado, ¿no? Tenemos justamente en esta época de los 50, 60, 70, también como el uso violento de políticas de esterilización en sociedades, pienso en Puerto Rico, ¿no? Y en otras que tenemos, Bolivia, China, pero que de alguna manera, de nuevo, el cuerpo de la mujer, ¿no? Sometido. Y el proceso de la maternidad
es sometido a las decisiones, ¿no?, del Estado, de la élite, del patriarcado y del capitalismo, ¿no?, como para seguir en la conversación del programa anterior. Y en ese sentido, digamos, hay un momento, Fátima, en la segunda ola, en la década de los 70s, en donde justamente las feministas están cuestionando fuertemente, ¿no?, el tema de la maternidad, porque está asociado con todo esto que veíamos en el programa anterior, con esta construcción en donde se asume que la maternidad es destino, ¿no?, que ese es el ideal de la mujer, o un poco lo que decía también Rosario Castellanos en sus escritos, pero que al final de cuentas se cuestionaron muchas cosas, ¿no?, e incluso tomando posiciones muy radicales respecto a cómo concebir o rechazar incluso la maternidad. Ese es un momento, pero también hay una serie de feminismos, ¿no?, el ecofeminismo, otro tipo de feminismos que en realidad vienen a resignificar, ¿no?, la maternidad. Ya nos has estado hablando al respecto, y ahí me gustaría que lo entroncáramos con cómo se ha transitado a hablar de maternidad al cuidado o al trabajo de cuidados, que esas tienen más implicaciones, ¿no? Y que justamente qué implicaciones tiene para las mujeres y para la sociedad hablar de trabajo de cuidados en su correlación con la maternidad. Sí, los cuidados, bueno, primero, Lagarde decía que el verbo cuidar es el más importante frente a este Estado neoliberal, ¿no? Más que en este momento, más que nunca, tenemos que hablar del cuidado, no solo desde una visión de la humanidad, sino también de una visión de la naturaleza, de los seres sintientes, donde estamos en una globalidad. El cuidado, por eso es tan importante ahora atender el Sistema Nacional de Cuidados, que lo vemos ya como una política pública necesaria. El cuidado es una forma de organizar la vida. Históricamente a las mujeres se nos ha delegado la responsabilidad de los cuidados cuando no es así. Esta propia división sexual del trabajo y la división social del género nos ha encasillado en los cuidados, en los trabajos domésticos no remunerados, y también ha generado un detrimento en los derechos humanos y en falta de alcance en las autonomías como la social o la económica. Eso es un momento importante que hay que atender de los cuidados. ¿Qué se necesita? Corresponsabilidad. Para ello, el trabajo de los cuidados tiene que tener ya un espacio importante en la palestra pública, porque como sostiene el capital y sostiene la vida, recordemos que somos seres sociales con cuerpo, que sentimos y que requerimos, los cuidados son materiales e inmateriales. Los materiales tendrían que ser, pues, la limpieza, la comida. ¿Quiénes son las históricamente que lo hacen? Las mujeres. Y los inmateriales, que tienen que ver con el afecto, la crianza, el formar a un ser humano, también ha sido trabajo de las mujeres. Aquí también tendríamos que hablar de las nuevas paternidades, por supuesto, ¿no? Y también se empieza a juzgar esa idea los feminismos lo hacen, del instinto materno, ¿no? Que no, en los grupos de madres en los que estoy, siempre se comenta de que no es instinto, que es una construcción. Hay mujeres que de repente sí lo pueden tener y otras que se tardan, y es normal, y el propio sistema machista patriarcal nos ha juzgado. Por no desarrollar, ¿no? Ajá, y nos ha puesto una etiqueta bastante terrible, que es la mala madre, ¿no? Claro. Frente a la buena madre, que es la que requiere el sistema. Los cuidados necesitan ser atendidos en las maternidades, porque la formación de seres humanos no es cuestión solo de una parte. Y al estar si no lo tomas atención, se sigue explotando a las mujeres, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que las maternidades no solo es hablar como del embarazo y del bebé, sino que las maternidades corresponde al ciclo de vida de las mujeres. Hay que hablar de maternidades diversas, maternidades de edad, ¿no? No es lo mismo una madre de 30 años a una madre de 50 a una madre de 80. Eso es diferente, y todavía es diferente ser una madre del sur al ser una madre del norte, y los cuidados van a diferir. Pero la idea es construir estas sociedades de cuidado que no generen que las mujeres estén todo el tiempo trabajando, porque viene la doble o triple jornada, ¿no? Donde en horas proporcionales con los hombres es alarmante, desproporcional, y que genera desigualdad y desequilibrio económico principalmente. Fátima,
Al hablar de maternidades y con toda esta problemática que nos has estado relatando, no podemos obviar una realidad mucho más trágica, dramática, que es la de las madres que han perdido a sus hijos y que están buscándolos y que están luchando desde todos los niveles posibles. Platícanos un poquito desde esta perspectiva que estamos abordando aquí, ¿cómo ubicas tú el papel de las madres buscadoras? La desaparición de personas en México representa una crisis en materia de derechos humanos y frente a situaciones estructurales, que no hay que entenderlo, que no es de un gobierno, sino del propio funcionamiento del Estado, genera negligencias, omisiones por parte de las autoridades que ha llevado a que mujeres se organicen para la búsqueda y localización de sus seres queridos, ¿no? Y aquí valdría la pena hablar de seres humanos, no de números, hablar de como ellas los mencionan como tesoros. Las mujeres utilizan su poder de agencia, se transforman en sujetas políticas y a partir de ello crean incidencia política, obviamente, en el Estado para buscar a las personas. Se convierten en lideresas comunitarias, en lideresas de movimientos que tienen alcance nacional e internacional. Las madres buscadoras por un lado utilizan la figura simbólica de lo que es la maternidad, ¿no? La madre, eso simbólico, lo sagrado, pero no hay que romantizarlo, porque en las charlas en las que hemos discutido, Magali, al decir la madre buscadora está en el cerro, eso tiene implicaciones éticas, políticas, jurídicas, que nos tendría que cuestionar qué tipo de humanidad queremos ser. Las madres buscadoras tienen, con este poder de agencia, pues han roto paradigmas, ¿no? Han generado que las maternidades se entiendan con un poder tan fuerte que el Estado tiene que comprender y reconoce que no son un problema particular, sino es un problema colectivo. Hay declaraciones de madres buscadoras que están llenas de dolor, pero también están llenas de esperanza, porque al ser madres y al buscar a un ser amado, también se convierten en madres de más de 100,000 desaparecidos en la actualidad, ¿no? Que con estas actividades que realizan, que deberían de ser funciones del Estado, que realizan, que se convierten en agentes, de ser víctimas, de ser seres sufrientes, se empoderan. Y empiezan a transformar realidades, utilizan a la maternidad como instrumento, pero sin romantizarlo, porque también declaraciones de madres buscadoras dicen, la gente y los grupos armados o el narcotráfico, no es que tampoco que nos respeten por ser madres, también está esta doble visión en donde se les juzga, tu hijo estaba haciendo algo, claro, tú no fuiste una buena madre. Sí, se les revictimiza. Se les da la culpa a ellas cuando no es culpa de ellas, que pertenecen a un sistema, violencias estructurales en donde son víctimas y lamentablemente se convierte en una doble desaparición, no solo de sus hijas, sino de ellos frente a un Estado que está colapsado en esto, ¿no? Y Fátima, para ir cerrando, justamente porque hemos estado hablando de las múltiples formas, ¿no?, de la maternidad, es decir, de estas maternidades en plural, diversas. Para ir cerrando, ¿qué reflexión te merecería, digamos, por un lado, una realidad, ¿no?, que salta a la vista en donde no hay una sola forma, ¿no?, de ser madre, ¿no?, sino que hay posturas, aproximaciones, ¿no?, de la maternidad? Eso por un lado, pero también, digamos, que hay en algunos estados del país todavía una lucha por la despenalización del aborto. Entonces, ¿qué relación también podemos encontrar entre maternidad y el derecho de las mujeres a decidir y a tener autonomía sobre sus cuerpos? O sea, está engarzado. Sí, hay una relación directa en la soberanía del cuerpo. El derecho a decidir y el derecho a elegir ser madre, o no serlo, tiene una implicación fundamental, un carácter político.
al ser madres diversas en muchos contextos, me gustaría hacer un énfasis en un tipo de maternidad, porque hay muchas, ¿no? En estas maternidades monoparentales, ya sea selectivas o adoptadas, claro. Donde se decide por... aquí hay una perspectiva histórica que se da, ¿no? Este tipo de mujeres deciden, claro. Eligen, ya no por necesidad. Aquí hay una elección a partir, es como un movimiento, tiene como 20 años a nivel Latinoamérica, donde mujeres de 40 años que han alcanzado este nivel académico, profesional importante. Autonomía económica. Todas las autonomías, sí. así, Sí. todas las autonomías, deciden ser madres a los 40 años. Pero lo más interesante, y aquí es cuando se ve el rompimiento del estereotipo de la madre abnegada, es que deciden ser madres sin tener una pareja. Claro. O pueden tenerla, pero decir yo quiero ser madre autónoma. Y también rompen la idea de que las maternidades tienen que estar legitimadas por estar con un hombre, ¿no? Yo puedo ser madre autónoma, lo decido, monoparental. Y las responsabilidades yo las adquiero, las tengo total y las asumo. Y por otro lado, también en el derecho a decidir, en el derecho a que mi cuerpo, yo mando sobre mi cuerpo, podemos ver procesos específicos que suceden en las mujeres o en los cuerpos gestantes o menstruantes, ¿no? En esta diversidad en la que entendemos. Por ejemplo, en amamantar, que es un derecho de las infancias, la leche materna, pero también es una decisión autónoma de las mujeres no hacerlo. Claro, o hacerlo. Sí, si tú quieres hacerlo o no hacerlo. Y hay una contraposición, pero nuestra libertad en encontrar la soberanía de nuestro cuerpo implica también pararme en un lugar público y decir, puedo amamantar y no tendría por qué esconderlo. Pues te agradecemos mucho, Fátima, traernos toda esta reflexión que en realidad viene también de estudios, ¿no? Académicos, pero también que está en las calles, ¿no? En la política que hacen las feministas en las calles. Te agradecemos muchísimo que nos abras esta ventana a las maternidades diversas y bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana en Perspectivas Históricas.